Bueno, muchas gracias a ti, Griselda. Bueno, he recibido algunas preguntas, digo, para contribuir acá a la materia electiva. Y bueno, y una de ellas es, y está vinculado un poco al tema que me he dedicado últimamente, en los últimos tiempos, el tema lo que le llaman el PIAS, ¿no? Entonces, el PIAS, digamos, es una sigla que corresponde a Plan Integral de Atención de la Salud, ¿no? Y se me preguntó, bueno, ¿qué relación tiene el PIAS con la cobertura universal? Entonces, por ahí creo que la respuesta más apropiada a esto es que el PIAS es parte de la cobertura universal. ¿Y por qué digo esto? Porque según la definición justamente de la Organización Mundial de la Salud y de las grandes líneas que forman parte de la cobertura universal son la población cubierta, es decir, que se acceda a un mayor número de personas a la atención a la salud, ¿no? Eso sería población cubierta, es una de las dimensiones. Otra dimensión es lo que se llama la protección financiera, que es el acceso de las personas independientemente de su capacidad de pago. Y la otra dimensión, que constituye como tres ejes de un cubo, ¿no? Es la cobertura prestacional, es decir, el acceso igualitario a diferentes prestaciones definidas en forma explícita, ¿no? Entonces, el PIAS no es más que la definición explícita de prestaciones, es una lista positiva, ¿no? Esto surge a punto de partida de la Ley de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y sus posteriores decretos, que llevaron a que se definiera en forma explícita cuáles son las prestaciones obligatorias que deben ser brindadas por los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud a los usuarios, digamos, ¿no? Y esto tiene un carácter de tipo universal, por eso está muy relacionado con la cobertura universal. En términos generales, el PIAS es un documento, digo, está formulado en un documento que tiene un anexo 1, que son los programas obligatorios, un anexo 2, que comprende cuáles son las especialidades que deben estar obligatoriamente comprendidas por parte de los prestadores integrales, que deben brindarlas, cuáles son las modalidades de atención y cuáles son los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que deben otorgar. Asimismo, también el PIAS, digamos, comprende también a los medicamentos bajo la forma de lo que se llama formulario terapéutico de medicamentos, ¿no? Y en términos generales, bueno, hay prestaciones que son de bajo costo y de baja complejidad, y hay prestaciones que son de alto costo y de alta complejidad, como esquema general, digamos, ¿no? Las primeras, digamos, son brindadas por los prestadores integrales, es decir, las de bajo costo y de baja complejidad o mediana complejidad, son brindadas por los prestadores integrales, y las de alto costo y las de alta complejidad son brindadas por el Fondo Nacional de Recursos. Así que en términos generales, esta sería la relación que tiene el PIAS con la cobertura universal. Bueno, otra pregunta así que nos han hecho también, y siempre con un objetivo docente y de comprensión de aspectos que tienen que ver con nuestro sistema de salud,
es cómo se hace para incluir procedimientos del PIA. Pregunta que muchos se hacen y muchos nos hacen, ¿no? Y bueno, y eso, el origen, digamos, de- de lo que se les solicita para ser incorporado a una cobertura universal, pues tener diversas fuentes y las tiene, ¿no? Pueden ser necesidades de salud asociadas a objetivos sanitarios, pueden ser brechas o inequidades en el acceso, fundamentalmente por razones económicas, ¿no? Puede haber planteos también de la población organizada a través de las asociaciones de usuarios o asociaciones de pacientes. Puede haber planteos también desde las sociedades científicas, puede haber planteos de la academia, puede haber también planteos directamente de las instituciones de salud y también puede haber planteos directamente de la industria, tema especial, por ejemplo, que sea en el ámbito de medicamentos. Digo, estos son, digamos, las fuentes de donde surgen planteos para incorporar diferentes tipos de prestaciones o tecnologías a la cobertura universal. Y de allí, en nuestro país, esta información, digamos, se centraliza en la División de Evaluación Sanitaria a través de un procedimiento que consta un formulario en donde se recogen todas las solicitudes periódicamente, ¿no? A punto de partida de esto después surgen otras etapas que vienen, ¿no? Que hay una etapa posterior digamos, en donde uno tiene el grupo, digamos, de solicitudes y debe hacer evaluaciones fundamentalmente de seguridad y de eficacia, ¿no? De las prestaciones. En base a eso, primeramente se hace una priorización, porque dada la cantidad que hay que tomar la capacidad, digamos, de realizar las evaluaciones, bueno, es limitada, digamos. Hoy en día, bueno, vamos a tener la brevedad, la Agencia de Evaluación Sanitaria, que ocupará un rol muy importante en lo que es evaluación de tecnologías, ¿no? Pero bueno, digo, una vez que están evaluadas las tecnologías, hay que priorizar cuáles se incorporan, ¿no? Y allí comienza un proceso que tiene sus dimensiones técnicas, políticas y económicas, ¿no? Pero que pasa por la, también la evaluación en función de una serie de dimensiones, de una serie de aspectos, ¿no? Y que los vamos a detallar, que son los siguientes. Uno es la pertinencia, es decir, pertinencia se refiere a aquellos aspectos éticos, de derechos humanos o aspectos legales, digamos, ¿no? Otro es, como segundo punto, la relevancia en términos de prevalencia, incidencia de las enfermedades que esas tecnologías van a cubrir, la gravedad en términos de mortalidad o de años de vida saludables que se pierden, ¿no? Después un tercer punto es el impacto en términos de equidad y brechas que pueden existir en la equidad, la importancia también el impacto en la salud pública en términos de que pueda existir un vacío terapéutico que sea necesario cubrir con esas tecnologías, digamos, que pueden ser incorporadas, o que tenga una serie de beneficios clínicos que sean realmente relevantes como para que ameriten, digamos, su incorporación. Y también el impacto económico en términos de costos y de lo que se llama el impacto presupuestal, que es cuánto le va a costar al país la incorporación de esa tecnología, es decir, los aspectos económicos, ¿no? Como cuarto punto es a evaluar, digamos, para priorizar la incorporación, es la concordancia o el ajuste con los objetivos sanitarios nacionales, ¿no? Que es un proceso en el cual se trabaja a nivel ministerial, digamos, y que periódicamente se definen las, los objetivos en función de problemas de salud previamente definidos. Y bueno, eso también, la incorporación de tecnología tiene que estar acorde a los objetivos sanitarios que se persiguen, digamos, ¿no? Como política sanitaria.
Otro punto también relevante, digamos un quinto punto, es las posibilidades de aplicabilidad de la tecnología, ¿no? En términos organizativos, en términos de disponibilidad de personas, de recursos humanos que sean capaces de manejarla, digamos, ¿no? En términos de capacitación, en términos de equipamiento, en términos de infraestructura. Y por último, un aspecto también muy relevante, especialmente en estos últimos tiempos, por decirlo de alguna manera, que son la existencia de demandas desde la sociedad, digamos, sea en términos individuales, en términos sociales, o demandas que puedan surgir desde la academia. Con esto más o menos seguiríamos el proceso, que termina en definitiva también con un proceso de decisión política, digamos, ¿no? Es decir, hay una serie de etapas técnicas, pero también hay una serie de definición política que es la que en definitiva es la última etapa y también en función de lo que diríamos el espacio fiscal y la disponibilidad de financiar esta técnica con un carácter universal. Otro punto que digamos, parece muy relevante, digamos, también que está dentro de los aspectos a conversar, charlar, es el tema de la telemedicina. De alguna manera me preguntó, digamos, cómo visualizo el uso de la telemedicina como herramienta para la atención a futuro. Y yo diría que más que a futuro, a presente, ¿no? Porque en primera instancia una precisión. La telemedicina no sustituye la atención presencial, sino no sustituye el contacto que tienen los profesionales de salud con los pacientes. Y hablo en términos generales de profesionales de la salud, ¿no? Pero sí, si bien previo a la pandemia, porque hablar de telemedicina no es algo que haya surgido en estos momentos, en este momento durante la pandemia, sino que existía ya de hace muchísimo tiempo. Inclusive se dice que era telemedicina cuando el hombre era monitoreado en el espacio, en las primeras eh, misiones espaciales ya había monitoreo de sus signos vitales, eso también era telemedicina, ¿no? Pero en concreto, em, cómo lo visualizo de herramienta, ¿no? La telemedicina era un paradigma emergente previo a la pandemia, ¿no? Se considera un paradigma emergente, especialmente cuando la distancia es un factor crítico, ¿no? Así lo considera la Organización Mundial de la Salud y alguna otra definición de la Asociación Médica Americana de Telemedicina, ¿no? Y que ese factor crítico, digamos, eh, llevaba limitaciones en el acceso de las personas a su atención a la salud. Factor crítico de accesibilidad sea por temas geográficos o por temas de disponibilidad de recursos humanos, de personas, de técnicos, ¿no? Cercanos a donde la gente vive, habita, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después vino la pandemia y fue como se apeló, digamos, fue la necesidad de apelar a la telemedicina como una modalidad de atención hasta cierto punto sustitutiva, dadas las limitaciones en la circulación que se impusieron en la pandemia, digamos, ¿no? Eso llevó a que se desarrollaran todas las tecnologías de la información y comunicación asociadas, digamos, al cuidado de la salud, ¿no? Un impulso fuerte en ese sentido. ¿Y qué queda después de eso? Y queda como y yo puedo decir que queda como una modalidad de atención, ¿no? Una modalidad de atención que sin perder los objetivos de mejorar la accesibilidad, termina teniendo un lugar de complementariedad a la atención presencial. Hay muchas
solamente hay muchas funcionalidades que ofrece la telemedicina, hay especialidades, ¿no? También que hacen uso de la telemedicina. La telemedicina se puede dar de forma sincrónica, asincrónica, mediante mensajería, ¿no? Y después hay diferentes formas de tener contacto entre los actores, o sea, puede ser profesional-paciente, profesional-profesional, profesional con paciente. ¿Tá? En esto último pueden mediar dispositivos que existen hoy en día que transmiten señales como es el equipamiento, ecógrafos, electrocardiógrafos, estetoscopios, aparatos de presión, que transmiten señales que pueden ser interpretadas o visualizadas por un técnico a distancia, ¿no? Si bien usamos el término telemedicina, quizá el más apropiado sería usar el de telesalud, porque esto estaría decir telemedicina, estamos limitando el campo, digamos, de acción, ¿no? Y estamos siendo injustos con otros profesionales de la salud que también pueden ser, hacer uso, digamos, de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como ser en el ámbito de la salud mental, los psicólogos, los odontólogos, ¿no? Tecnólogos, ¿no? Hay experiencias también en fisiatría, digamos, ¿no? En fisioterapia, mediante el uso de la telemedicina, ¿no? Es decir, este, como complemento también, y siempre lo reitero, complemento de la atención presencial, digamos, ¿no? Bueno, diversas especialidades de las que muchas veces, a veces uno piensa, ¿cómo, no? Sí, hasta la dermatología puede hacerse por telemedicina, porque existen dermatoscopios, bueno, y hay otras más, digamos, claras, digamos, de poder identificar, digamos, medicina interna, digamos, psiquiatría, ¿no? Etcétera, digamos, ¿no?